quitando ese tiempo, sabéis que estamos estudiando el tema de la oración. Bueno, llevamos mucho tiempo ya con el tema de la oración, y últimamente estamos hablando acerca de la vida de oración del apóstol Pablo. Hemos visto lo que es la oración, en qué condiciones, dónde podemos orar, en qué condiciones, el elemento físico de la oración. Hemos estado viendo también la oración en la vida de Jesús, y estamos ahora viendo la oración, la importancia que el apóstol Pablo le daba a la oración. Y si recordáis que hemos estado viendo algunos textos, lo voy a decir solamente de forma para refrescar un poco el tema, como Pablo, por ejemplo, en segunda de Timoteo, no hace falta que lo busqué porque ya lo hemos hablado. En 2 Timoteo, en el capítulo 1, Pablo dice en el versículo 3: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y aquí vemos como el apóstol Pablo, una de las cosas que tenía, y no solamente aquí, lo vemos en otras partes también, era una persona que le gustaba la oración, le encantaba comer la oración, por decir una frase un poco diferente. Era un hombre de oración, era un hombre de oración, y era un hombre que oraba sin cesar, sin cesar. En este caso, oraba por su hijo espiritual Timoteo, que dice de noche y de día, sin cesar, oraba por él. Después vimos en Colosenses, en el capítulo 2, en los versículos 1 al 2, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y ahora aquí Pablo está diciendo que la oración es una lucha espiritual, es una lucha espiritual. Y eso es verdad, es una lucha en la que, como decía Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Pues la oración es así. La oración está todo el componente emocional, espiritual, psicológico, físico en la oración. Y Pablo lo dice muy claro: la gran lucha que sostiene por vosotros. Y no solamente que es esa gran lucha, sino que dice algunos motivos por los que oraba por los hermanos de Colosas y por los de la Odisea y por los que nunca lo habían conocido, para que sean consolados, para que fuesen unidos en amor y para alcanzar un pleno entendimiento espiritual. 3 motivos de oración sumamente importantes, que nos habla también de la madurez de una iglesia. Después vimos en 2 Corintios, si recordáis, 2 Corintios capítulo 12, en los versículos 7 al 9, leímos: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, pues fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y fijaros que aquí estuvimos viendo también que una de las cosas que encontramos en la teología de Pablo con respecto a la oración es que también era un hombre que había aprendido a ser sumiso en la oración. Él es muy franco aquí. Ya vimos el contexto, vimos los versículos anteriores, y él es muy franco. Él le pide al Señor que le quite el aguijón, fuese cual fuese el aguijón, como vimos hace 2 o 3 semanas. Eso lo dice al Señor, y le dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero el Señor no se lo quita. Y estamos hablando de Pablo, no estamos hablando de apóstol, predicador, maestro, pastor, apóstol a los gentiles, llamado por Dios, que tuvo un encuentro con el Señor. O sea, estamos hablando de un gigante espiritual, y sin embargo oró a su Dios. Tenía la relación que él tenía con el Señor, era tan hermosa, y sin embargo el Señor no se lo quitó. El Señor no se lo quitó, y el Señor lo que hace es que le dice: te voy a hacer otra cosa diferente. No te voy a contestar para quitarte, no te voy a quitar ese ánimo, pero te voy a dar la gracia. Te voy a dar la gracia, mi gracia, para que mi poder se perfeccione en la debilidad. El Señor,
permitidme esta expresión, el Señor se complace en la debilidad de los demás, no porque sea un Dios cruel, no porque le guste que los demás, la gente pase sufrimiento y esté pasando mal, no, Dios no es así, ni mucho menos, pero se complace en ayudar a los débiles porque la gloria se la lleva a Él. El hombre es tan orgulloso, tan soberbio. La palabra de Dios nos da tantos episodios, tantos ejemplos de gente que se creen los mejores, los más importantes y desechan a Dios. Una vez que consiguen su propósito o piensan que ya lo han conseguido, creen que son ellos los que lo han hecho y creemos que somos nosotros, nuestro talento, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, lo que no hace las cosas. Y el Señor dice, no, soy yo no comparto mi gloria con nadie. El Señor no comparte su gloria con nadie, Él es celoso de su propio nombre. Por eso Él dice, yo te voy a usar, Pablo, y vas a ser un hombre, un siervo mío, que se te va a recordar hasta que venga por segunda vez mi hijo Jesús. Pero ese sufrimiento que tú estás teniendo, te voy a dar la gracia para que puedas hacerlo. Basta de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuanto más débiles somos, más nos ponemos delante de Dios. Cuanto más débiles somos, menos confiamos en nosotros. Cuanto más débiles somos, más humildes somos. Cuanto más débiles somos, nos tiramos al suelo, porque nos queda otro remedio. Y pedirle a Él su poder, su seguridad, su gracia y su saber hacer cosas que nosotros no sabemos. Por lo tanto, fijaros que esta es una oración también sumisa y una oración en la que un hombre de Dios como impresionante como Pablo, el Señor dice, bástate mi gracia. Y creo que es una oración que todos los que estamos aquí podemos entender, porque todos tenemos y hemos tenido y seguiremos teniendo en nuestra vida momentos así. Después vimos también de forma, creo que un poquito rápida, en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 19 y 20, Efesios 6, dice el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo no era un teórico de la oración. Todos conocemos a gente que son teóricos en algunos campos, pero después en la realidad, en la práctica, no se mueven, conocen todo desde la teoría. Pablo podía haber estado enseñando en sus cartas acerca de la oración, podía ser la clásica persona que da, que exhorta, que dice, pero después no es una persona que a la misma vez es lo suficientemente humilde para decir, yo también necesito lo que estoy enseñando. Pablo no era ese tipo, Pablo era una persona que quería tanto de la oración, que no solamente nos enseña acerca a las iglesias acerca de la importancia de la oración, sino decía, ora por mí también. Pablo no se subía al monte y se perdía del monte, ustedes son los que tenéis que orar, sino que Pablo sabía muy importante, era muy importante en su vida que los creyentes, la iglesia, las iglesias que había formado, que el Señor le permitía orasen también por él. Y aquí él está diciendo, y por mí, para que una persona diga, y por mí, tiene que ser una persona humilde, tiene que ser una persona también que sabe la realidad de su propia vida y necesita la oración del pueblo de Dios. Alguna vez he comentado que una de las cosas que a mí me llamó la atención del primer libro que yo leí sobre Spurgeon, hace un montón de años, cuando yo leí la primera, después leí mucha biografía porque es un personaje que a mí me encanta, pero la primera vez que yo leí la biografía de Carlos Spurgeon, yo tendría 18 años, cosas así, me sorprendió mucho que dos chicos que salían de la iglesia de Carlos del Tabernáculo Evangélico y
y que era muy conocido. Dos universitarios fueron a visitar la iglesia de Carlos Espulio y llegaron, era un jueves, que era el culto de oración, y había un señor en la puerta. Y estos chicos entraron y le dijeron al Señor: hola, muy buenas, ¿esta es la iglesia donde pastorea Carlos Espulio? Y le dijo al Señor: sí, esta es la iglesia. Y dice: ¿y qué queremos venir? Venimos a la iglesia, venimos a escucharlo, porque nos han hablado tanto del poder de Dios en la predicación, que queremos escucharlo. ¿Sabe usted qué es lo que puede, cómo se está moviendo el Espíritu Santo aquí, lo que está pasando, y por qué este hombre tiene tanto poder en la predicación? Y este hombre, que era Carlos Espulio, que estaba en la puerta, este hombre le dijo: os voy a enseñar el secreto de Carlos Espulio. Bajó al sótano de la iglesia y un jueves, en el culto de oración, no quiero saber, no me imagino un domingo, en el culto de oración había como 200 personas orando por el culto de oración. Y sabéis que antiguamente, y todavía también, en muchos sitios, se da una predicación, una enseñanza que fue un tiempo de oración. En aquel momento, en la época victoriana en Inglaterra, el culto de oración era básicamente la predicación. Se oraba, había un tiempo de oración, pero básicamente después era también una predicación que podía ser no como un domingo, pero casi una hora también en el culto de oración. Y había 200 personas orando un jueves en el culto de oración. Y Carlos Espulio le dijo a estos estudiantes: este es el secreto. Este es el secreto de lo que está pasando en la iglesia. Y Pablo está diciendo, él sabe muy bien esto. Pablo sabe muy bien la importancia de orar por él. Os recuerdo que Pablo fue un experto en el sufrimiento. Os recuerdo que Pablo fue perseguido. Os recuerdo que Pablo fue torturado. Os recuerdo que a Pablo le pegaron 39 latigazos en varias ocasiones. Os recuerdo que Pablo sufrió naufragios. Os recuerdo que a Pablo le dieron por muerto en alguna ocasión. Lo tuvieron que sacar con una cesta bajando por una muralla. Ese Pablo pasó, estuvo iglesias creyentes que le daban por todos lados, falsos profetas, en fin, los judíos que le daban también. Y este hombre necesitaba la oración. En todo momento. Por eso Pablo dice: por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Al abrir mi boca no solamente diga ciertas cosas importantes o bonitas, que al abrir mi boca yo tenga la capacidad de compartir el Evangelio. Tenga la capacidad que lo que comparta, lo que hable, pueda llegar a las personas. Por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y fijaros, otra vez en dos ocasiones repite que hable con denuedo. Que quizás sea una de las cosas que nos hace falta hoy en día. Quizás sea la pasión, el entusiasmo por compartir el Evangelio. Me da la impresión de que a veces hablamos, y eso se nota muchas veces cuando un hermano, una hermana que preside, un hermano, una hermana que predique, un hermano, una hermana que comparte algo. A veces estamos compartiendo, estamos predicando, estamos diciendo cosas y parece que estamos, no le ponemos chicha, no le ponemos alma, no le ponemos entusiasmo. Parece que estamos haciendo una clase de teología, una clase teórica, y estamos compartiendo porque el Señor Jesús vino a morir por ti, tú quieres tenerlo en tu vida, porque puede hacer esto y dice: ponle vida, hombre, ponle vida, que a veces nos falta un vendedor, muchas veces pone más vida que nosotros cuando compartimos el Evangelio. No digo entre nosotros, pero yo he escuchado muchos testimonios, muchas predicaciones que muy bien, un 10 en la exposición, un 10 en todo, pero sin entusiasmo, sin vida. Pablo está diciendo con denuedo, o sea, con ganas, con fuerza, con vigor, ¿no?, de compartir el Evangelio, y él es capaz de eso. Y después también vamos ahora a Colosenses, al capítulo 4. Colosenses, capítulo 4, y mirad lo que dice
Colosenses capítulo 4 dice, versículos 2 y 3. ¿Quién lo quiere orar? No, para nadie. ¿Quién lo quiere orar también? ¿Quién lo quiere leer? Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y el 4 también. Para que lo manifieste como debo hablar. Muy bien, quiero que aquí no vamos a entrar en lo que nos habla en el versículo 2, porque ya hemos hablado también en otro momento, cuando estuvimos hablando de la acción de gracia, ¿recordáis? Estuvimos viendo cómo Pablo era un especialista, por decirlo de alguna forma, en este tema. Pablo era un hombre que le encantaba dar la gracia, le encantaba dar la gracia. En casi todas sus cartas, él comienza dando la gracia. Aquí está diciendo perseverar la oración, está exhortando a la iglesia, mirando en ella con acción de gracia, y otra vez dice, orando también al mismo tiempo que estáis orando, que estáis con acción de gracia, al mismo tiempo orando por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra otra vez. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y fijaros que vuelvo otra vez a decir, para que lo manifieste como debo hablar. Esto tomaba tan en serio el Evangelio, tomaba tan en serio el mensaje, que no quería permitirse el lujo de decir algo equivocado. No quería decir algo que confundiera a los oyentes, que lo manifieste como debo hablar, tanto el tema como la manera. Porque a veces cuando compartimos el Evangelio, podemos hacerlo también, digamos, teológicamente muy bien, pero la manera en que lo hacemos es horrible, horrible. A veces compartimos el Evangelio y lo que estamos echando es una bronca a la persona. Compartimos el Evangelio y estamos con la salida, porque tú, bañando a la persona que está. Compartimos el Evangelio y humillamos a la persona. Cuando compartir el Evangelio es simplemente eso, compartir el Evangelio. Tenemos argumentos, tenemos el Espíritu Santo que nos guía, tenemos razones, tenemos nuestro testimonio, pero nunca tenemos que denigrar a nadie, nunca tenemos que ser unos maleducados, nunca tenemos que estar gritando, nunca tenemos que llegar a ponernos rojos. No. Lo que está diciendo Pablo también, no solamente que manifieste lo bíblico, sino también que lo manifieste también la manera de compartir, de hablar el Evangelio. Y mirad lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Todo esto que estamos leyendo, estamos viendo la importancia que Pablo le daba a la oración, para él y para el ministerio. Y si nos queda algún tipo de duda, mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25. ¿Quién lo quiere ver? Es un versículo muy largo. Hermanos, orad por nosotros. Ya está. Hermanos, orad por nosotros. Fijaros, de esta forma, después hace un saludo y termina su carta a esta iglesia de Tesalónica diciendo, después de todo lo que he dicho, orad por nosotros. Es decir, hermano, Pablo enseñaba sobre la oración. Pablo sabía muy bien lo que era la oración. Pablo formaba a la iglesia en la oración. A la gente que él llamaba a la obra también les enseñó sobre la oración, a su equipo pastoral y misionero. Pero lo hacía porque él estaba convencido de la importancia de la oración en su propia vida. En el poder de la oración. Y fijaros que aquí en este versículo no solamente está hablando, en otro hemos visto que pide oración por él, pero aquí está orando por su equipo. Hermanos, orad por vosotros. Y mete a todo el equipo misionero que está trabajando con él, orad por nosotros. Por lo tanto, fijaros que en la vida de Pablo encontramos una dinámica importante. La dinámica es, Pablo enseñaba sobre la oración, pero no se quedaba solamente ahí. No se quedaba solamente ahí. Era un hombre que a la misma vez que enseñaba, reclamaba también para él la oración y pedía la oración por él, porque sabía que no podía hacer absolutamente nada, aparte de la gracia de Dios, no podía hacer absolutamente nada si no era por la oración del pueblo de Dios.
sino a la colaboración del pueblo de Dios. Y esto, hermanos, es un toque de atención a todos nosotros también, de saber, de entender que tenemos que orar por los líderes espirituales de la Iglesia, por los misioneros, por los pastores, por los diáconos, por los conferenciantes, por los directores de seminario, etcétera. Todos los que tienen responsabilidades en la Iglesia deberíamos de todos los días decir: Señor, dale sabiduría, ayúdale, guíale, etcétera, 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 ¿no? Porque una persona que se siente respaldada por la Iglesia en oración es tremenda. El vigor que eso da, la fuerza que eso da, la seguridad que da que la Iglesia está orando por esa persona, es tremenda, es tremenda. Y Pablo lo pide, ya no solamente por digamos, un ejercicio de cierta, digamos, de quedar bien con la Iglesia, es que él necesitaba que la Iglesia orase por él. Y mirar ahora lo que dice en Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos capítulo 15, versículo 30, me gusta, desde el 30 hasta el 33. ¿Qué lo quiere ver? Romanos capítulo 15, versículo 30 al 33. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que en la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Muy bien. ¿Qué aprendemos aquí de este texto que hemos leído? Y del tema que estamos tocando. La ayuda que necesita tanto para poder hacer la obra. Y para cualquier cosa que haga, lo mínimo es presentarla delante del Señor, porque es que necesitamos ayuda. Y él en esa necesidad pues, pidió eso, la oración que tanto necesita. No, eso era para la ofrenda, ¿no? Que se ha librado de los rebeldes, porque es mucha la necesidad que tiene y es por eso lo pone en oración. El servicio. Empecemos por el versículo 30, si os parece, para seguir un cierto orden. Versículo 30. ¿Está entendido? Sí. Fíjate lo que dice el versículo 30. Pero ruego, hermano, esto también es importante. Está diciendo, os ruego. Ojo, está hablando Pablo. A Pablo lo conoce todo el mundo, los romanos no lo conocían, pero digo, mira, sí, toda la cristiandad en aquel momento, la mayoría de las iglesias conocían quién era el apóstol Pablo, igual que conocían quién era Pedro, igual que conocían quién era Juan. El apóstol Pablo era una persona muy conocida, aunque físicamente en Roma todavía no lo habían llegado a, muchos de ellos no lo conocían. Y él podía decir que oréis, pero sin embargo, en vez de decir eso, lo que dice, os ruego, hermanos, os ruego, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, y otra vez encontramos lo mismo, que me ayudéis orando por mí a Dios, que me ayudéis. Demuestra como la humildad de Pablo. Era un hombre humilde. Luego, la persona que dice, luego es humildad, y después que me ayudéis, orando es eso demuestra la humildad del carácter humilde que tenía. No quería dar un paso si el Señor no lo dirigía. Y que no quería dar no era, claro que no era. Una expresión de altivo, no, es una persona que se veía que era humilde. Sí. Yo he escuchado alguna oración de personas que están en el ministerio, son personas que tienen cargos muy importantes, responsabilidades muy importantes, y tú puedes estar y puedes decir, hermanos, orad por mí, que el Señor me ha dado mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, y la obra depende absolutamente de mí, y de mi servicio, y de mis capacidades, orad por mí. Entonces tú ese tipo de oración, dices, bueno, yo puedo orar por ti, pero ya en tu oración estás diciendo lo que hay en tu corazón, ya estás diciendo realmente lo que hay.
Pero Pablo no era así. Pablo está diciendo, está dando un ruego, y está diciendo que me ayudéis, orando por mí a Dios. Y fijaros lo que pide, fijaros lo que dice, no solamente le dice que me ayudéis a mí orando, sino que además hace 3 o 4 declaraciones muy claras, muy taxativas. ¿Cómo me podéis ayudar? De esta manera. ¿Cómo me podéis ayudar? Orando por esto. Y dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Primera oración, primer clamo, primera petición. Que sea librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Esto qué significa? Pues ya lo comentaba antes. Que ya lo había calentado. Lo había calentado. En varias ocasiones. En varias ocasiones. Y además lo sacaron. Bueno, no fue Judea, lo que era el ascenso ese que hicieron. Pero quedó muerto. La paliza que dejaron. Y ahí en Judea le dieron, bueno, por todos lados. Es De interesante. los judaizantes, podría ser, ¿verdad? De los- De judaizantes que no creían en el Evangelio. Que también que le daba todo. Ahí todo. Claro. Pero no pide no pide que no sean rebeldes, pide ayuda de ser librado. Me hace pensar en los salmos cuando David está orando por sus enemigos, pero que lo vence a sus enemigos, que no está diciendo que cambie su actitud, que no está diciendo que ayuda a mí de ser librado de ellos, que es interesante. Líbrame del mal. Líbrame de ellos y ya está. Hay una parte del Padre Nuestro, líbrame del mal, y el mal en el En otras versiones pone delincuentes, o malhechores, o bandoleros, da igual. Para que sean librados de los rebeldes que están en Judea. Como ha dicho Mary Carmen antes, como se ha dicho, los judaizantes iban detrás, los judíos iban detrás de Pablo. En el transcurso del ministerio de Pablo, la persecución que tuvo por parte de los judíos fue tremenda, hasta tal punto que al final tuvo que llegar a Roma precisamente porque todos los sacerdotes y el judaísmo, todos lo habían hecho de tal forma, no pudieron matarlo, pero hicieron que llegase a Roma, que después ya salió y después volvió, pero fueron los judíos, y los judíos le hicieron la vida. Y él está diciendo que se ha librado de los rebeldes que están en Judea. Actitud de los delincuentes malhechores, porque después dice que la ofrenda en el servicio de los santos que es Jerusalén sea acepta para que la voz llegue a los otros, porque tenían miedo de que se robaran o algo de los delincuentes No, malhechores. aquí sí se refiere a la ofrenda de su servicio, de su persona, ¿no? No tanto. Yo No. no, para que habría firmado él y se para que se robara. Bueno, él traía ofrenda de Él traía ofrenda, él llevaba ofrenda. Ah, yo mire que la ofrenda de su servicio. No, también, porque cuando estamos sirviendo al Señor es una ofrenda también. Pero aquí fíjate que primero pide que se han librado de los rebeldes que están en Judea. La segunda petición que hace, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿Recordáis que encontramos en la Escritura que Jerusalén pasó por un tiempo de hambre? Israel pasó por un tiempo de hambre. Y las iglesias de Macedonia levantaron una ofrenda, las iglesias gentiles levantaron una ofrenda. Desde que se levantó la ofrenda, eso lo vemos en Corintios, lo vemos en Romanos, desde que se levantó la ofrenda hasta que Pablo llegó a Jerusalén pasó un tiempo, no se hizo en 2 días. No había no había un libro, entonces pasaron meses desde que se recogió la ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén, y él llevaba el dinero juntamente con otro. Él llevaba que no sabemos su nombre. Había otro, dice Corintios, que lo pusieron con él, que no sabemos el nombre del que lo acompañaba. Pero hubo un tiempo, unos meses ahí, que llevaba el dinero físicamente. No es como ahora que tiene la tarjetita, no, físicamente. Entonces, él está diciendo que se han librado los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿Por qué tenía que orar para que esa ofrenda la iglesia
de Jerusalén, compuesta por judíos, aceptasen la ofrenda. Porque la rechazaron por otras mentiras. Eso es. Eso es. Fijaros hasta dónde llega el orgullo. Fijaros hasta dónde puede llegar el orgullo. Es decir, en el Señor somos todos iguales. El Señor ha roto la pared, ha abolido. Ahora no hay gentil, ni judío, hombre, ni mujer, Paco ni Pepe. Estamos ahí, somos todos iguales. Pero en este momento había que tener una humildad tremenda, porque los que habían levantado la ofrenda eran gentiles y la ofrenda iba a judíos. Y Pablo conocía el panorama. Pablo sabía la situación. Pablo sabía que los judíos podían haber dicho: no aceptamos la ofrenda de los gentiles. Ojo. Y ahí sí va a haber también, porque aunque se habían convertido, aunque eran creyentes, pero el paso de la tradición era mucho. Y pues Pablo se encontró con el propio Pedro, tenía miedo también de los propios judaizantes, de los propios judíos. Cuando Pablo en Gálatas le tiene que llamar la atención ante esa situación, porque no quería comer con los gentiles y eran hermanos en la fe. Y el mismo Pedro había experimentado la gracia de Dios cuando Dios le dice en esa visión, en la azotea en Jope: mata y come, ¿no? Mata y come. Y Pedro sabía muy bien, sin embargo, en esos momentos él no se atreve a comer con los judíos, y Pablo tiene que decir: momento, y le llama la atención. Y aquí está diciendo que se ha librado de los rebeldes, y que después, cuando llegue a la iglesia, los hermanos vean que son hermanos en la fe los que le han mandado la ofrenda. Porque si los gentiles estamos agradecidos por el trabajo de la iglesia en Jerusalén, porque el evangelio se ha extendido, porque Pablo y Silas y Timoteo y todos han llegado, han predicado el evangelio, nosotros también, a la vista de la situación económica de nuestros hermanos en Jerusalén, que lo están pasando mal, queremos mandar dinero, y que sean lo suficientemente humildes en Jerusalén, los creyentes que hay allí, para decir: como que no, son nuestros hermanos y han recibido la ofrenda, y reciban la ofrenda con amor, y no digan que no. Ese es el kit. Y si la con temor, ya Eso es. sabía la rivalidad entre ellos. Y él sabía. Y entonces, habrá algunos que pueden decir: no, son gentiles. Son gentiles, pero son hermanos en la fe, han creído en Cristo. Y Pablo está hablando por eso, para que al final no haya ese tipo de tiquismiquis que a veces tenemos entre nosotros, porque, ¿sabéis, hermano? Una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo es que es más fácil dar. Bueno, eso lo dice Jesús también, no invento el mundo. Más fácil dar que recibir. Recibir es muy complicado también. Recibir es muy complicado. Cuando una persona está acostumbrada a dar y de pronto alguien viene y te dice: toma, te quedas en fuera de huevos. No sabes muy bien, porque estamos acostumbrados a dar. Es como vergüenza, es como que nos humillamos, es como que, oye, yo, que tú me estás dando, cuando realmente es un acto de amor de la otra persona también. De la otra persona. Y aquí, ese acto de amor se iba a ver si la iglesia en Jerusalén iba a admitir esa ofrenda de los gentiles. Eso no le damos mucha importancia, pero era un paso importante. Era un paso importante para los hermanos. A veces que estamos pasando hambre, estamos pasando dificultades, los hermanos en otras partes están de su pobreza, fueron generosos, como dice Pablo en 2 Corintios, fueron generosos las iglesias de Macedonia, y ahora ellos se despojan de algo para darlo, y por un cierto orgullo, o por no recibimos entonces Pablo dice que se ore por eso, Así que fijaros que está diciendo que me ayudéis orando por mí a Dios, y pone 3 cosas concretas: que se ha librado de los rebeldes que están en Judea. La segunda, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Tercero, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. ¿Esto qué significa? Lee la última frase otra vez, es muy diferente en la versión 20. Y que sea recreado juntamente con vosotros.
Porque en la versión 2020 dice, pueda descansar entre vosotros. Recrearse de Sí, Quedarse pero- con ellos, ¿no? ¿Qué tal Los salió niños están en bien? el recreo, en el descanso del Claro, claro, pero es recrear interesante, descansa. sí. No solamente llegar, sino también disfrutar de la estancia con los caramelos. Es verdad, el recreo es un tiempo de descanso. Aquí hay en la Biblia, en la Reina Valera, bueno, esta es la Thompson. Esta es Reina Valera del 60. Hace un tiempo le puse esto que estaba ya se cayendo, encuadernado hace tiempo. En la versión Reina Valera del 60 hay un punto, una aclaratoria que dice en cuanto al recreado y pone refrigerio. Es decir, cuando el apóstol Pablo está diciendo orar por mí, para que sea librado de los rebeldes, para que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén se acepta, y para que con gozo, fijaos que dice, para que con gozo llegue a vosotros, porque la idea de Pablo era ir a Roma. Entonces él dice, yo no quiero llegar a Roma hecho polvo, yo no quiero llegar a Roma triste, yo no quiero llegar a Roma con una depresión de caballo, no. Él dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado, que sea animado, que sea de refrigerio. ¿Y qué es lo que ha dicho en la versión que tú has leído? Puede descansar. Descansar. Es decir, vosotros, que estéis con vosotros, que sea un tiempo, la versión pedagógica, que sea un tiempo bueno. Pero aquí en esta versión que está en la nueva dice, cuando se haga todo eso que hemos dicho antes, de que quite lo de los maleantes y que reciban con gozo la ofrenda, dice, entonces podré visitarlos llenos de alegría y disfrutar un tiempo de descanso entre ustedes, si es que Dios así lo permite. Es entonces, una vez se haya hecho eso, podré visitarlos con alegría. Sí, está bien, porque dice para que con gozo llegue. Claro. Y una vez, eso es. Una vez que se cumpla eso, entonces yo iré con alegría a vosotros. Eso es. Y el tiempo que está allí con vosotros, que sea un tiempo de descanso, un tiempo de refrigerio. La idea de él, que después no estaba así, la idea de él era ir a Jerusalén, llevar la ofrenda y después ir a Roma, que es lo que tiene aquí. Pero claro, él fue a Roma de otra manera. Sí. Él fue a Roma de otra manera. Y fue a Roma porque apeló a César. Sí. Si no llega a apelar a César, no tiene por qué ir a Roma. A San Miguel que le hace en Jerusalén. Así que fijaros, hermanos, que Pablo está pidiendo a la iglesia en Roma. De hecho, es muy interesante esto, porque Pablo está deseando ir a Roma. Y como sabéis, Pablo está deseando llegar a Roma y que Roma sirviese de trampolín para llegar a España. Entonces, esta carta no está escrita en Roma. No está escrita. No, esta carta no está escrita en Roma. A los romanos. Sí, pero No. está escrita en Aquí está hablando de un hombre que quería ir a Roma. Entonces, él sabía todas las cosas que estaba pasando en la iglesia en Roma. De hecho, cuando él escribe en el capítulo 16, él conoce a mucha gente. Este capítulo 16 es tremendo. Saludar a Cristina Gira, saludar a Epeneto, saludar a María, a Andrónico y a Junia, saludar a Urbano, hay un montón de gente que Pablo conocía. Posiblemente esta gente, a través de la persecución que se originó en el imperio, muchos de los que estaban en Judea, Palestina, creo que el tiempo, emigraron a otros sitios, incluido Roma. Y muchos fueron a Roma, otros estuvieron en Atenas, en otros sitios. No se descarta que también hubo gente aquí en España, creyentes que vinieron a España, y Pablo escribe a los romanos, pero no lo escribe desde Roma. Entonces, él está escribiendo esta carta con la idea de llegar allí. De hecho, quiere transmitirle dones espirituales. En el capítulo 1, quiero recordar,
Dice en el capítulo de Romanos, versículo 10, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, Pablo quería llegar aquí a la iglesia de Roma, entre otras cosas para trabajar, para servir, para predicar y para comunicar algún don espiritual. ¿A qué don espiritual? No sabemos. Algún don espiritual a la iglesia de Roma. Algo había escuchado ver, algo sabía, algo quería transmitir, un don, una enseñanza, algo, un regalo, es un regalo, un don de parte de Dios a la comunidad romana. Este era el deseo. Y cuando llega a Roma, la idea de cuando llega a Roma, está allí un refrigerio, un tiempo de descanso, efectivamente, un tiempo de paz, de coger fuerza con los hermanos en Roma, algo que muchos lo conocían, y él conocía a muchos de allí. Y después, como dice en 2 ocasiones, su deseo era venir a España. Yo lo que me estoy dando cuenta que a España la nombra, pero pasa por Francia porque vendría en barco, ¿no? Claro, vendría en barco, pero en Francia, Alemania. Pasa por Malta, Claro, pasa que por Europa Malta, no nombra Claro, cruzaba así de la bota para... siempre nombra eso, No, Greta, Malta, No, Malta. la parte de Francia, ni de Alemania. Europa nada. Bueno, sí, La parte del sur. el apóstol Pablo sí estuvo en Europa. Ah, sí. De hecho, sí, todo lo que es la parte de Dalmacia, todo lo que conocemos como la antigua Yugoslavia, el también lo habla aquí romano también. Sí. Eh, Y Macedonia. Eso es. Sí, es verdad, Entonces, sí. toda esa parte sí estuvo predicando Sí, el sí, Evangelio. Todo lo que es el centro de Europa estuvo compartiendo el Evangelio. Sí, sí. En cuanto al tema de llegar a España, pues ahí depende. Hay historiadores que dicen que llegó a España y hay historiadores evangélicos informados, hombres de Dios, y historiadores también, hombres de Dios y mujeres de Dios, que dicen que Pablo nunca llegó a España. En el en concreto, aquí estuvo el apóstol Pablo. Sí. Una piedra. Sí, sí. Estuvo predicando el apóstol Sí, sí. Pablo. De hecho, No Santiago. En Tarragona también. de hecho, no recuerdo bien si es en Écija, no sé si la hermana de ella se acuerda porque lo he compartido varias veces, o mi mujer, no recuerdo bien si fue en Écija o en Osuna, donde hace muchísimos años se encontró un bautisterio. Y un bautisterio en el que los adultos, no un de estos de niños, sino un bautisterio para que bautizarse. Creo que era en Osuna, pero no recuerdo bien si era Osuna o Écija. Y había una inscripción en ese bautisterio que decía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Apóstol Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Apóstol Pablo. Entonces, eso ha dado pie a los eruditos y a los historiadores al pensar que el Apóstol Pablo también podía haber llegado aquí, no solo porque hay algunos que piensan que llegó a la zona de Tarraco, que llegó a Tarragona, y en Tarragona y que no llegó como él quería al fin del mundo, que era Finisterre. Y dio pie a que bajó al sur, bajó aquí a Andalucía. Y como la doctrina todavía no había sido, digamos, formada, ¿no? El canon todavía no había sido cerrado, pues en cuanto al bautismo, pues a lo mejor todavía no había un conocimiento en cuanto a la fórmula trinitaria del bautismo en aquel momento. Y por eso se dice que a lo mejor llegó aquí y decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Apóstol Pablo, como que el Apóstol Pablo lo bautizó. Hasta que ya se empezó a enseñar dentro del cristianismo en todas partes que el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso es un teoría. En realidad no lo saben. Por eso hay algunos que dicen, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Y Pablo dice, yo me bautizar incluso. Sí, pero yo puedo bautizar más que ninguno, pero no, solamente a la familia de Estéfana y alguna otra cosa y ya está. Entonces, eso nunca, hasta que lleguemos al cielo, porque... De todas formas, yo digo mucho que Pablo llegara hasta aquí, hasta Andalucía, porque entonces no hubiera llegado a Roma, se hubiera quedado aquí. Aquí le hubiéramos dado tiempo de No, yo se hubiera quedado muy carita, porque carita era una ciudad y carita la hicieron para los que estaban jubilados. Entonces, era una ciudad de descanso. Y gobernada por Romano.
Sí, sí, por supuesto. Totalmente, De porque ahí- como- de ahí salieron unos pocos de... Con toda España estaba colaborando. Hasta tres. Sí. Así que fijaros que independientemente de lo que cada uno pueda pensar, a mí me sorprende, yo tengo que decir, yo no soy historiador, pero yo creo que habría más pruebas, si Pablo hubiese estado aquí, creo que habría más pruebas de aquí. Pero bueno, si estuvo, me alegro por él, porque estuvo en la mejor tierra. Y si no estuvo, tenía un buen deseo de estar en España. Pero no tanto por el hecho de estar en España, sino por el hecho de llegar a alcanzar con el Evangelio a España. Eso es, sinceramente, eso es. Así que fijaros, hermano, que en este caso concreto, pues una isla que pasa que un COVID, fijaros que en este caso Pablo está orando por eso, ¿no? Y orando por mí a Dios para que sean librados los rebeldes, por el servicio a los santos en Jerusalén, la ofrenda sea acepta y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado, que sea refrigerio, que tenga un refrigerio, un descanso, un tiempo, que también es importante, ojo, que también es importante, que no todo el trabajar. Eso es. Que yo también tengo un tiempo de trabajar, sí. Sí, descansó. Y de casi. Mira lo que dice en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 19. Filipenses, capítulo 1, versículo 19. ¿Quién lo quiere? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Muy bien. ¿Por qué estoy diciendo Pablo esto? Porque será liberado, ¿no? Pues se supone que estaba en preso, ¿no? Pablo está en la cárcel. En la cárcel. En la cárcel. Y por lo que él confía de que por la oración y por el Espíritu Santo va a ser liberado. Eso es. Él está de hecho, en este primer capítulo de Filipenses se menciona la cárcel en varias ocasiones. Se habla en versículo 13, se habla de las prisiones, también en el versículo 14 se habla de las prisiones, en el versículo 16 también se habla de prisiones, en fin, se habla de varias veces de las prisiones. Pablo está en la cárcel. En las cárceles, aquí conocemos Pablo, es lo que conocemos como las cartas de la cautividad. Pablo escribe desde la cárcel en Roma, en el primer encarcelamiento, que está con cierta libertad, porque tenía una casa y permitía a la gente poder venir durante 2 años. Ahí escribe las cartas de la cautividad, es decir, Filipenses, Colosenses, Filemón, ¿y cuál es la otra? Tito. No, Efesios, en la carta que se conocen como las cartas de... Entonces, fijaros que aquí está escribiendo la carta de Efesios, lo pongo entre paréntesis, no me acuerdo muy bien, pero son 4 cartas lo que él escribe lo que conocemos como las cartas de la cotidiana. Y es interesante lo que está diciendo. Él está en la cárcel. De hecho, hay un problema, y hay un problema grave. Hay un problema que es que había gente que, aprovechando que Pablo estaba en la cárcel, en Filipo, estaban predicando el Evangelio, pero porque Pablo estaba en la cárcel. O sea, era para descollar, para ser más importante que él. Pablo está en la cárcel y en vez de predicar el Evangelio por amor a la gente, estaban predicando el Evangelio para quedar por encima del apóstol Pablo. Lo está diciendo, algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Versículo 16. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Es decir, había gente que sabían que Pablo estaba en la cárcel y predicaban el Evangelio por amor a Cristo, porque era lo que tenían que hacer. Pero por otros no, otros predicaban por quedar por encima de
por envidia, por contienda. ¿Se puede predicar por Y para envidia? añadir Aflicción. ¿Se puede predicar por envidia? Este es un tema que nos podemos ir aquí 20 horas. ¿Se puede predicar por envidia? ¿Un predicador puede predicar por envidia? Es un tema importante. Pero aquí sí, aquí lo hacían por envidia y contienda. pero sin el Espíritu Santo. Claro, evidentemente. Porque la ha estudiado, se la ha aprendido y predica, porque con envidia no está el Señor con ese hombre que está con envidia, o con ese predicador que está con envidia, ¿no? ¿Pero? Sí, totalmente de acuerdo. Pero pues dice, por pretexto, o por verdad. Y- Cristo ha anunciado, y- se alegra por lo menos Cristo se ha anunciado. Y añadiendo a lo que ha dicho Mari Carmen, que Dios usa todo. Si Dios usó una mula que hablaba, una burra que hablaba, ¿cómo no va a predicar no va a usar a un predicador que a lo mejor realmente ni siquiera es convertido? No. Pero las palabras que Se salen, la ha aprendido. Dios las usa. El Dios es increíble. Depende del terreno. Depende, eso es. Como usó a Jonás, Como usa Efectivamente. que odiaba la gente que, Ni de que él está compartiendo. Si hay una predicación en la Escritura con falta de amor, es la predicación de Jonás. Y la gente se arrepintió. Y Jonás estaría alucinando, y la gente se arrepiente. Y mira que el hombre estaba y el Señor lo usó. El Señor lo usó. ¿Qué lo hizo? Y fijaros que dice, y esto es interesante, porque sé convicción, sé que por vuestra oración y la suministración, con la ayuda, con el poder del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. ¿Esto? ¿Qué nos habla de la oración? ¿Qué está diciendo aquí Pablo de la oración? La fe que tenía tan Y el grande. poder de la oración tan grande. Es poderosa. Fijaros que está diciendo sé, sé, Estaba seguro. sé, estoy en la cárcel, pero sé que vosotros estáis orando por mí. Por vuestra oración. Eso es. Estoy en la cárcel y sé que estáis orando por mí. Y sé que con el poder de Espíritu Santo y vuestras oraciones voy a salir de la cárcel. Esto resultará en mi liberación. Es decir, Pablo está en la cárcel y está allí, y él sabe en su interior que muchos creyentes en Filipos, iglesia que él había, con el equipo misionero había levantado, y yo sé que están orando por mí. Y tenía la convicción de que iba a salir de la cárcel. Pero fíjate que Pablo podía decir, porque sé que voy a salir, que voy a salir de aquí. Ya un paso de fe, es decir, porque sé que voy a salir, dice, oye, pues tiene fe. Pero dice, porque sé, por vuestra oración y por el Espíritu Santo, que voy a salir de aquí. Bueno, no dice que se piense de la que dice. Voy a salir Mi de la liberación. oración. Sí, La sí. liberación puede ser muchas cosas. No solamente Sí, salir de la Sí, cárcel. pero la intención era lo que está y en otra versión se pone de salir de la cárcel, efectivamente, de ser liberado de la cautividad de la cárcel. Pero a mí lo que me llama la atención, no sé aquí, pero lo que me llama la atención es la seguridad. Que dice, sé, La fe tan grande. sé. No sé si somos conscientes, hermano, de la importancia de orar los unos por los otros y sabiendo que Dios, a través de la oración de los demás, me va a bendecir. No sé si somos conscientes de que una persona, un grupo, una iglesia, una familia, un hermano que sabe que la iglesia está orando por él, tiene la convicción, la seguridad de que Dios va a orar. No por él, sino porque la iglesia está orando por él. Yo creo, Pedro, que no tienen por norma algunos hermanos venir a la oración porque no tienen esa fe en que cuando oramos el Señor escucha. Y cuando oramos como iglesia es cuando el Señor intercede. Es verdad que podemos orar, por supuesto, personalmente, pero la oración en la iglesia es muy importante. Y yo creo que hay hermanos que todavía eso no lo han comprendido. Porque si lo hubieran comprendido, no faltarían, como tienen por costumbre a la oración. Pienso yo, es una cosa mía, ¿no? De todas formas, de poco vale venir al culto
Sí, ya. Las dos cosas tienen que ser Sí, la importantes. oración perfecta. Orar aquí como estamos en el culto de oración es importante, pero es muy importante que tu vida sea una vida de oración. En fin, yo soy de los que están convencidos, que puedo estar equivocado, pero yo soy de los que están convencidos que el culto de oración es un reflejo de la vida de oración de la iglesia. La iglesia que ora se ayuda. Los creyentes, las familias que oran, los salvos que oran en su casa, oran en la iglesia. Las iglesias que no oran, de manera general, tampoco quiero entrar en la ley de media versión, pero de manera general, las iglesias que no tienen oración es porque de forma particular las familias, los creyentes individualmente, tampoco buscan a Dios ahora. Eso es lo que yo pienso. Y no buscar a Dios en oración es Pero cuando tú oras, tú tienes una vida de oración, es inevitable que vengas a la iglesia ahora. Es inevitable. Ni hay un esfuerzo, ni hay lluvia, ni hay calor, es inevitable. El otro día, aunque no sea el culto de oración, no sea el culto de alabanza y de predicación, Pepe llegó el domingo chorreando, era un champiñón la persona. Y llegó chorreando. Claro, tú puedes decir, Pepe, yo traje un paraguas, o traje, el hombre salió sin pensar que estaba, pero vino. Después se le dio una toalla para que se secara y tal, y se quitó la camisa, menos mal que José tiene la camisa, si no, no sé qué hubiera pasado. El pantalón chorreando, y tú dices, viene, sí que se podrá echar 20 euros, porque a veces tenía que haber cogido esto, pero a la casa de Dios, al culto de la adoración del domingo, mi papá. Y ahora yo me quedo en mi casa tan tranquilo, porque está lloviendo. Y tengo una excusa perfecta, ahora es lógico, oye, con la que está cayendo, o sea, yo entiendo, o sea, tengo que coger el coche, pero en el caso de él, fue otro será otro día, en el caso de él, se empapó. Yo estaba sufriendo porque digo, con el historial que él tiene, digo, vamos a ver lo que va a ocurrir, para que no después, pero ¿por qué? Porque él vino a la casa de Dios. Entonces, espero que haya aprendido cuando Dios traiga el paraguas. Hoy no ha traído tampoco el paraguas, bueno, sigue sin aprender. Entonces, que pueda, pero hablar de lo que hay en el corazón. Después, yo lo podría decir, porque lo quiero, lo queremos, lo puedo decir, pero lo hizo. Entonces, en este sentido, hermano, el culto de oración pasa exactamente igual. Cuando hay un deseo de orar, otra cosa es los imponderables, que eso nunca se sabe. Que un viernes se presenta algo, que nos ponemos malos, que ocurre una cosa imponderable. O que hay una cosa que no podemos coger algo. Oye, que esa es la graduación de mi hijo, pues tiene que ir a la graduación de tu hijo, no me sea como esto que ha pasado con Mourinho, con el Roma. No sé si había escuchado, mira, estabas aquí, bien, bien. Ha hecho así, he hecho Roma y he hecho así, no sé si habéis escuchado de una chica que lo ha publicado en las redes sociales, una chica que su padre era un tifosi del Roma, del equipo de Roma, y ese mismo día que jugaba Roma contra Sevilla, pues su hija se diplomaba, o sea, en química o en bioquímica o algo así, y le daban su Héctor, su graduación, acaba de terminar la carrera. Y ella, en las redes sociales, decía que su padre le había dicho que iba a ver el partido de fútbol antes que ir a su graduación. La niña estaba hecha polvo, la chiquilla estaba hecha polvo. Y él se le dio la medalla, bueno, y después se lo dio a una niña. No, pero ese no, a la entrenadora. Cogió la medalla, no sé si lo viste, y se lo dio la medalla de plata, se lo dio a ella. Pero lo que estaba hablando en las redes sociales, estaban diciendo cómo era posible que un padre, por muy aficionado que sea, prefiera ver un partido de fútbol a estar con su hija en el día de su graduación. Después esto ya es película, porque después hay gente que dice, bueno,
La hija, en vez de publicarlo, se lo podía haber dicho al padre, en vez de publicarlo en las redes sociales, que también son ganas de... Pero bueno, esto nos hace ver realmente de la importancia de lo que tenemos, la importancia de saber dónde estamos. Y cuando estamos con deseos de orar, venimos, aunque venimos. Y por eso cuando un viernes, lo que estamos hablando, que hay imponderables, que hay cosas, que el coche se pincha, que esto y lo otro, que mi hijo va, mi hija está, pues claro que va el viernes. Por supuesto que tienes que ir con tu familia, que es lo más importante. Pero lo normal es venir, porque hay hambre. A mí me dice el marido, ¿con la que está cayendo te vas a ir? Digo, cuando llueve y tengo que ir al médico voy, cuando tengo que ir a comprar voy, o no comemos ni comemos pan ni nada. O igual, con el calor que hace te vas a ir. O igual. Sí. Bueno, familia, hoy hemos visto cómo el apóstol Pablo le da mucha importancia, seguía dándole mucha importancia a la oración. Hemos visto cómo hemos parado un poquito más en la oración en Romanos, cuando él habla de que oren por él y que se ha librado de los malhechores en Roma, de que la ofrenda sea entregada y que esté un tiempo de refrigerio también. Y hemos visto también cómo a su querida iglesia de Filipos, él está diciendo, sé que por vuestras oraciones y por el Espíritu Santo voy a ser libre de la prisión. Y efectivamente, lo libraron de la prisión. La convicción, la seguridad que él tenía de que el pueblo de Dios, a orar por él, el Señor iba a responder esas oraciones, lo iba a sacar ahí. Eso nos tiene que dar a nosotros mucha confianza, hermano. Que cuando pasemos por momentos complicados, difíciles, que digamos, la iglesia está orando por mí. Tengo un examen, la iglesia está orando por mí. Tengo un trabajo nuevo, la iglesia está orando por mí. Pasa esto, la iglesia está orando por mí. Eso da una seguridad tremenda. Así que esto es lo que hemos visto hoy de este tiempo de la apóstol Pablo. La semana que viene continuamos, que Dios nos siga ayudando a ser, a orar, a seguir siendo hombres y mujeres, familias que oren, que sigamos orando cada día.